están? Em, pues yo les vengo a contar algo un poco menos del lado técnico. Traté de hacer una presentación totalmente enfocada en lo que está pasando ahorita. Ahorita les cuento un poco de mí. Creo que todos vamos a escuchar cosas técnicas por todos lados, cómo funciona la inteligencia artificial. Acá la idea es que lo veamos de la misma manera, pero de una manera mucho más democrática, ¿no? O sea, al final del día, la inteligencia artificial ya la tenemos en todos lados y el enfoque va a ser súper, súper, súper hacia el ambiente laboral, en el día a día laboral. Siguiente, por favor. Les cuento un poco de mí. Yo soy ingeniero, nací en la Ciudad de México. Llevo ya 10 años en la industria de tecnología. Empecé en una empresa que tal vez muchos conocen, que se llama Oracle. La verdad es que fue mi empresa, escuela. Ahí aprendí todo lo que tiene que ver con automatización de procesos. Me quedé mucho tiempo en la nube. No sé si a algunos de ustedes les tocó aquí la explosión de cloud computing, pero estuve muy, muy enfocado en eso. Después de ahí renuncié. No me encantaba un poco mi día a día en Oracle y abrí mi empresa. Mi empresa fue de automatización de procesos específicamente. Después empezamos a crecer la empresa. La verdad es que fui de los certudos, de los que la pandemia nos ayudó mucho. De 3 personas pasamos a 20 en menos de un año y de ahí ahora somos parte de un grupo mucho más grande que se llama Multiplica. Dentro de Multiplica y mucho de lo que yo hago, pues va por todo esto. Ahí yo les puse un pequeño link para mi LinkedIn. Si te puedes regresar una más, perdón. Algunos de los temas de los que yo hablo, RPA, no sé si todos aquí han escuchado de RPA, Robotic Process Automation. Bueno, cryptocurrencies, soy un fan no por el lado realmente de la especulación financiera, sino porque se me hace una tecnología increíble para todos. Hablo mucho de cloud computing, de ciberseguridad desde el punto de vista de cómo nos impacta a los usuarios, no cómo impacta a todos los desarrolladores que entendemos perfectamente qué hay detrás, sino recordemos que este tipo de soluciones impactan a muchísima gente. Adelante, por favor. Un poco de la agenda. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo la definimos? ¿Es sencilla? ¿Es fácil de adaptar? Yo creo que cada uno de ustedes seguramente tiene una definición muy diferente de lo que es. ¿Qué es el aprendizaje? Después nos vamos a pasar a cómo resolvimos el problema de trabajar menos. ¿Por qué todos queremos trabajar menos? ¿Y por qué desde hace mucho tiempo estamos buscando automatizar y usar capacidades que se asimilen al humano para resolver diferentes tareas? ¿Vale? Después nos vamos un poco el día a día, cómo la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas. Eh, no sé si aquí hay alguno que ha escuchado sobre Cambridge Analytica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos quieres contar un poco qué es Cambridge Analytica? No sé si tengan por ahí. Básicamente sonaron mucho, creo que en el 2012, si mal no recuerdo, porque ellos, creo que Facebook les vendió información de usuarios a esa empresa Ujú. y no recuerdo bien si intervinieron como en temas de elecciones, pero recuerdo que tienen que ver mucho con que Facebook básicamente les vendió muchos ¿Sí? datos. ¿Para qué se las vendió? Creo que para influir en las elecciones, pero te digo que no recuerdo muy bien. Para influir en la gente. Ajá. ¿De qué manera? ¿Tienes una idea de cómo se influyó? Probablemente empezaron a mostrarle más contenido republicano a personas que tenían como más intereses republicanos Ujú. y le empezaron a mostrar más contenido demócrata a gente demócrata, entonces radicalizaron los dos lados. En resumen, utilizaron inteligencia artificial para primero captar absolutamente todos los diferentes, ¿cómo puedo decirlo?, atributos sociales de las personas para después a través de algoritmos mostrarles contenido que pudiera llevarlos a un lado o a otro del espectro político. No, y una vez que los cacharon, pues fue un problema. Pero ese es uno de los primeros usos que nos afectaron a todos y seguramente ni teníamos idea de que eso se hizo, ¿no? Muchos de nosotros. Muchas gracias. La siguiente, por favor. ¿Alguien ha visto esta película? ¿Sí? ¿Quién quiere contar desde el punto de vista de inteligencia artificial?
¿Cuál es el principal tema de la película? ¿Alguien se anima? ¿Nadie la vio? ¿No? Bueno, esta es una película de Steven Spielberg, que es prácticamente el Pinocho moderno. Y se encargan de construir este robot que está representado por Haley Joel Osment y habla justamente de cómo los humanos tratamos de dar inteligencia a ese tipo de robots, ¿no? Y creo que ya estamos un poco hacia ese camino, a pesar de que en ese momento lo que se buscaba es que fuera un niño reemplazo, que siempre se quedara como niño y que a los padres nunca les fuera a convertir en un adulto, ¿no? Ese es un poco el tema de la película. Y al final, la idea es que este niño empieza a desarrollar sentimientos a pesar de que es una máquina y una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco de la parte del humano, cómo tratamos de hacer hacia eso. La siguiente, por favor. Otra más. ¿Quién vio esta? Tampoco nadie. Wow, ¿nadie aquí ve el cine? ¿Tú sí? ¿Te gustó mucho? Bueno, otra parte de la inteligencia artificial. Acá estamos hablando de enamorarnos de una inteligencia artificial y de cómo, bueno, ahorita que salió ChatGPT, por ejemplo, les aseguro que hay personas que ya empezaron a ligar con el chat de alguna manera y quién sabe después qué es lo que vaya a pasar. Pero otra trama en donde se ve que tratamos de simular mucho el sentimiento humano a través de la inteligencia artificial. La siguiente, mi favorita, por favor díganme que la han visto. También alguien se ha preguntado si es cierto, tal vez ahorita estamos allá adentro y no nos hemos dado cuenta. Bueno, un poquito la inteligencia artificial se ha metido dentro de todos nosotros y dentro de nuestras vidas laborales de esa manera y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Dentro de todas estas tres, la primera película era una inteligencia más emocional. Se trataba de replicar un niño, la inocencia, el tipo de cariño que le puedes tener a un niño. Eso era lo que provocaba ese tipo de inteligencia artificial. En una como Matrix tal vez era algo más como Control, en una como Hair era algo más relacionado a la inteligencia emocional. Y esto me ha entrado justamente a que dependiendo del tipo del caso de uso que vamos a implementar en inteligencia artificial, hay diferentes maneras de hacerlo, unas más avanzadas que otras. No podría decirles, ya logramos hacer que un robot pueda definir lo que es el amor, porque no es cierto, yo no creo que hemos llegado hasta allá, pero sí creo que estamos muy cerca, por ejemplo, de lo que es la creatividad. Todo lo que hemos visto en creación de contenido últimamente, todo lo que hemos visto en creación de texto, tiene detrás obviamente matemática, no es creatividad pura como la que tenemos en el cerebro, pero sale justamente de nosotros tratar de simular cómo funciona el cerebro para ponerlo en términos matemáticos y en términos de unos y ceros a través de diferentes reglas de negocio, ¿vale? Aquí tenemos varias de ellas. Muchas ya las hemos alcanzado a través de inteligencia artificial. Muchas todavía no son mainstream, como lo es, por ejemplo, ChatGPT o como lo es cualquier otro tipo de inteligencia, así como Midjourney. No sé si se han puesto a jugar con Midjourney a la hora de creación de imágenes. Entonces hay unas que están alcanzando más esa penetración y otras que están un poco menos, pero con diferentes tipos de inteligencia. Al final, la inteligencia, como a mí me gustaría resumirla, es la capacidad de percibir, razonar, aprender y tomar decisiones como lo hacen los humanos, ¿no? O sea, por eso lo llamamos artificial, porque al final del día nosotros estamos creando esa inteligencia, pero basada en cómo funciona y cuál es el funcionamiento de nuestras formas de aprendizaje y de nuestra biología. La siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos? ¿No? ¿Por qué necesitamos de esta cantidad de inteligencia artificial? ¿Por qué se volvió ya un tema que está por todos lados? Adelante, por favor. ¿Alguien me puede explicar esta imagen? ¿Te animas? ¿No te animas? ¿Tú te animas? Por favor. Mano de obra en producción, ¿no? O sea, ¿Perdón? es producción, al final de cuentas. No. Mira hasta arriba el título. ¿Alcanzas a ver? Las computadoras. Era la división de cómputo de las empresas
por ahí de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Parece más como manufactura o algo por el estilo. Puede ser contabilidad financiera, puede ser que están contando inventarios. ¿Cuál es la diferencia de eso a hoy en día? El equipo. Ese equipo ya no existe, ¿ahora qué es? Una hoja de Excel tal vez. Pero ¿cómo llegamos a tener un cuarto lleno de computadoras que en esa época eran seres humanos? Porque capitalismo en resumen. Hubo un momento en el que las cuentas ya eran demasiado grandes, en que los productos eran demasiado grandes y ya no era suficiente, y ni modo que tuviéramos otro edificio arriba con más y otro con más y otro con más. Entonces el humano que dijo, necesito empezar a automatizar esto y necesito simular al humano de una manera que me permita hacer el trabajo más sencillo. ¿Alguien sabe qué es eso? Les recomiendo mucho escanear el código QR, está padrísimo cómo funciona. Es una máquina que se llama la máquina diferencial. ¿Alguien la ha escuchado aquí en la sala? ¿No? La máquina diferencial fue una de las primeras computadoras que existieron para hacer cálculos, en este caso muy enfocados a cálculos diferenciales de matemáticas. Y lo más interesante es que funcionaba mecánicamente, no electrónicamente como actualmente el silicio funciona. Entonces, era una rueda de engranes que se encargaba de ir llevando las cuentas, tratando de simular otra vez al humano haciendo cuentas normales. Y al final te lo imprimía. Obviamente eso ocupa un cuarto, ¿no? La siguiente, por favor. Esta última, les prometo que ya no voy a hacer más preguntas. ¿Quién se anima? ¿Tú? Espero no equivocarme, pero creo que es una de estas como computadoras cuánticas. Sí, ¿no? ¿Qué es una computadora cuántica? Yo soy licenciado, pero lo que alcanzo a entender es que las computadoras tienen superposiciones, que es 1, 0, 1, 0, y lo que hace este tipo de computadoras es que puedes tener posiciones múltiples. En vez de tener nada más 1 y 0, puedes tener 1 y 1, y 1 y 0 es como tener muchas posiciones, entonces puede tener una capacidad computativa muchísimo más grande que una computadora normal, ¿no? ¿Seguro que no estudiaste tecnología? Justo, ¿no? En resumen. Y eres el primero que no dice que es un candelabro. La mayoría dicen que es un candelabro. Pero justamente ya llegamos a este nivel de cómputo en donde si le conectamos los algoritmos que tenemos ahorita, es como si le pusiéramos un motor de avión a nuestro bocho. ¿No? O sea, ya el poder de cómputo va a crecer exponencial. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos lleva a esto. Esto es lo que queremos alcanzar con inteligencia artificial al final del día. Empezar a reponer, empezar a tratar de distribuir ese trabajo en donde es repetitivo, en donde tal vez no se añade mucho valor, pero podemos utilizarlo nosotros, pues para llegar más temprano a ver a nuestros hijos, o para llegar más temprano y salir de vacaciones antes, o para simplemente no tener días tan largos. Entonces, al final del día, todo lo que es inteligencia artificial dentro de los negocios está enfocada en reducir el trabajo manual, reducir los errores y enfocarse en hacer todo de una manera mucho más eficiente, ¿vale? Y ahí es en donde quiero que nos enfoquemos por ahorita. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el gran reto, no? Cuando queremos empezar a automatizar justamente utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo podemos darle la capacidad de percibir a las máquinas cómo percibimos nosotros el mundo? ¿Alguien ha usado algo para ese tipo de soluciones aquí? ¿Nos quieres contar un poco de qué has usado? He utilizado aplicaciones para audio, Ok. separación de pistas, imágenes generativas y aparte para aumentar resolución en imágenes. ¿Para aumentar qué, perdón? Resolución en imágenes. Ok. ¿Has usado algún tipo de identificación de imágenes, por ejemplo? No. ¿Alguien ha usado identificación de imágenes? ¿Tú has usado identificación de imágenes? ¿Qué tipo nos quieres usar? ¿Tienes algún ejemplo que nos quieras compartir? No, no te escucho.
Pues más que nada la app sería por Anaconda. Ahí tiene la plataforma de Jupyter. Por Jupyter hace una identificación de imágenes por medio de Arrays. Yo creo que sería eso. Justo, ¿no? Y hay muchas empresas que ya la empezaron a utilizar. Siguiente, por favor. Después, razonar y aprender. Nosotros les enseñamos a través de algoritmos de aprendizaje y a través de reglas cómo deben de empezar a tomar decisiones, que justamente es el último paso. Y ya tenemos frameworks que se encargan de aprender o de darle la capacidad de aprendizaje a las máquinas para que puedan tomar decisiones. Y una decisión puede ser, ¿pago esta factura o no? Y eso a nivel de 100,000 facturas al mes con una empresa como FEMSA, claramente tiene un súper valor de negocio, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, en resumen, resolvimos estos de diferentes maneras y no me voy a meter a la parte técnica. Todos creo que hemos estado de un lado o de otro de esa parte, pero aquí lo que me quiero enfocar es el objetivo de cada una de esas partes para realizar la labor de tratar de simular la inteligencia humana. Siguiente. Entonces, un poco el camino aquí fue, empezó la ciencia de la comunicación, por ahí de los años 50 más o menos. La Segunda Guerra Mundial exponenció muchísimo lo que es la criptografía. Después nos fuimos al cómputo empresarial con IBM. No sé si se acuerdan, esas maquinotas que se tenían que subir en un avión. Después computadoras personales, y aquí me refiero a PCs, pero obviamente celulares, ¿no? Nosotros eso democratizó muchísimo el acceso a la digitalización. Y después prácticamente ahora tenemos una digitalización total. ¿Qué significa eso? Todos nosotros aquí, o les aseguro que la mayoría, tenemos otra vida en el mundo digital. Y tenemos una vida que ustedes se ponen a pensar en niños que nacieron tal vez en el año 2006, 2007, 2008, que sus papás subieron la foto desde el nacimiento en el hospital, tienen toda su vida con una huella digital impresionante. Eso obviamente exponencialmente le da mucho más data a la inteligencia artificial para poder empezar a correr más modelos, ¿no? Entonces, llegamos ya a un nivel de explosión gracias a que ya pasamos por todo esto durante aproximadamente 30, 40 años de esto, ¿no? Entonces, the age of AI has begun. Por ejemplo, mainstream, no todos podemos comprarnos un Tesla, por lo menos no yo, tal vez algunos de aquí, pero es un auto que ya se está produciendo masivamente. No sé si hayan visto esto. Para agricultura, aquí se está usando obviamente una visión artificial y aparte de una visión artificial, movimientos con unas ciertas reglas que tienen que ver con la distancia en la que se debe de mover o el color que debe de escoger dentro del jitomate para poderlo sacar. Básicamente eso es. ¿Alguien vio esto o supo de esto? Ganó un premio. Lo quisieron regañar. ¿Y saben qué dijo? Yo lo construí, nada más mis herramientas no fueron un pincel y un canvas, sino fue mi journey y ponerle una explicación de qué era lo que quería. Adelante. Estas son unas que creé yo. No sé si ustedes han estado jugando, pero les recomiendo muchísimo, es muy divertido. O ChatGPT, ¿no? En donde ya tenemos, obviamente, una super generación. Entonces, ¿cómo se ve afectado? Estas son 20 profesiones que según GPT y OpenAI van a poder automatizarse muy cercano al 100%. Por favor, si alguno se ve aquí en estas, no se preocupe, no es el fin todavía. Más bien es un complemento la inteligencia artificial para esto. Pero veamos los ejemplos. Estamos hablando ya de tutores online. Tal vez ya podemos tener un Duolingo, que ya muchos lo conocen, de una manera mucho más genérica. Ya tenemos todo esto corriendo, ¿no? O tenemos, por ejemplo, copywriters para la parte de creatividad. Todo eso también ocurre ya de manera exponencial dentro del trabajo y auméntenle todo el back office de las empresas de generación de facturas, validación con el SAT,
todo lo que es timbrado, por aquí los que se han metido con contabilidad electrónica. Ya tenemos un mundo enorme en donde el futuro del trabajo está siendo realmente cambiado a través de esto, ¿no? Una gráfica. ¿Qué funciona mejor, una máquina o un ser humano? Dependiendo de qué. Del lado izquierdo, clasificación de imágenes. Del lado derecho, comprensión de lectura. En todos ya la inteligencia artificial está ganándole al humano en muchísimas ramas. La siguiente, por favor. Bueno, y por último, el día a día. Siguiente. Mejor contenido con más tiempo, mejores temas, mejor servicio para vender más, mejores temas o historias con mejor esfuerzo. The Wire ya está utilizando inteligencia artificial para generar nuevos artículos. Mejor atención al cliente con menos call centers. Nosotros dentro de Multiplica tenemos ya robots de inteligencia artificial que llevan la plática del inicio al final y no es nada nuevo. Existe en muchísimos lados ya. Mejor producto sumando una experiencia conversacional. Tenemos canales de venta que se encargan de distribuir bebidas de una de las embotelladoras más grandes de México. Un bot te recibe el pedido, te manda tu factura y al otro día llega el camión con todo lo que sigue. Muchos ejemplos más. Mayor productividad, mayor aprendizaje, más insights. Este, por ejemplo, lo metimos nosotros de nuestra encuesta laboral dentro de Multiplica. Y le dijimos a ChatGPT, ayúdanos a hacer un resumen y dinos qué siente la gente. Eso fue un trabajo que normalmente hacía un equipo de 5 personas durante 2 semanas. ChatGPT nos hizo un resumen perfecto que nos ayudó muchísimo a ahorrar tiempo y a entenderlo mejor. Vamos a lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el mañana? Ya para cerrar con esto, porque se me hace bien importante que se entienda que esto ya está por todos lados, no nada más aquí. Entonces, lo primero, alfabetismo digital. Esto hay que usarlo entendiendo que hay una brecha digital allá afuera. Eso es bien importante. No todos tenemos acceso a este tipo de herramientas. Y segundo, tenemos que usarlas de manera ética. Ya de por sí, ChatGPT, por ejemplo, o ese tipo de soluciones vienen de cajón sin poder generar, por ejemplo, imágenes que contengan explícitas, ya sea o violencia o de índole sexual, o que tengan que meterse con niños. Ya de por sí ahí viene. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a simular personas y ponemos esa inteligencia? Podemos realmente empezar a hacer cosas oscuras, ¿no? Como lo hizo Cambridge Analytica en su momento. Existe una brecha digital de género, geográfica y aparte de competencia. No todas las personas sabemos usar este tipo de tecnología. Entonces queda en nosotros compartir, quitarnos el miedo y pensar esto como un complemento hacia nuestro trabajo del día a día y no como algo que viene a reemplazarnos. Esto es algo que nos debe de ayudar a todos y cada uno de nosotros, así como nos ayudó tener computadoras personales que ahora son celulares y traemos todos en la bolsa. Adelante, por favor. Entonces, en resumen, para que cambien en su trabajo, lo usen, revisen las fuentes, no confíen en todo lo que les dice la inteligencia artificial, no importa si es una recomendación de su sistema de ventas empresarial, no importa si es un nuevo texto que generaron para su presentación, revisen las fuentes, no compartan datos sensibles ni personales, por favor no suban su estado de cuenta a ChatGPT y le pregunten cómo es que quieren hacer más dinero, o sea, todo ese tipo de situaciones, cuídenlas mucho, por favor. Todo lo que es, promuevan la ética digital, tener ética dentro del espacio digital, todo lo que es cyberbullying, todo lo que tiene que ver con privacidad de datos. Y por último, infórmense quién es el dueño de esas empresas, de dónde son, cómo trabajan sus datos, cuáles son los términos y condiciones, qué pasa, por ejemplo, con la inteligencia, perdónenme, con la propiedad industrial. ¿Qué pasa cuando creamos algo con esto? ¿De quién es? ¿Es de la computadora que lo creó o tú por haberlo configurado en la computadora? Estamos entrando en terrenos grises también, pero lo más importante es que los humanos tendremos que aprender a trabajar de la mano. Adelante. Por ejemplo, microgobiernos. ¿Qué pasa si empezamos a poner inteligencia artificial en todas? Y aquí que está el gobierno de Jalisco, ojalá nos escuche, pero
Por ejemplo, en la parte de tránsito, ¿no? Para sacar licencias. Es un proceso repetitivo. ¿Por qué no empezamos a utilizar ese tipo de inteligencia que puede empezar a ayudarnos en el día a día? La primera portada que se hizo hecha con inteligencia artificial. Y por último, la buena noticia es que está todo por repensar e inventar. Pierdan el miedo, infórmense. El trabajo ya cambió, ya no es el futuro, ya es ahorita. Y ya existen muchísimas opciones para que se pongan creativos. Súper. Gracias. No sé si haya preguntas. Si no, muchas gracias.